Gracias, don David. Muy buen día por allá, buen día por acá, por esta latitud de la Tierra, sur del mundo. Estamos ya de tarde. Tengo entendido que el Skype no se va a ver porque la cámara hoy día dio problemas, así que no estamos en video por Skype. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Buenas tardes todos, tengan los que están de tarde, buenos días. Como dije, tengan todos un reponedor y bendecido séptimo día. Cada lugar donde quiera Dios que llegue este santo servicio. Día, como sabemos, de desconexión del cable que tenemos con este mundo y reconectamos, por supuesto, con todo lo que el Padre nos quiere entregar en este día, con lo que nos inspira a hablar o a escuchar. Curiosamente tenemos este sábado 7, el número perfecto, como dicen algunos, pero es de diciembre, pues. Un mes no tan perfecto. Un mes loco, como sabemos, y lleno de estrés de las personas para esta gran mayoría del mundo que se introduce en este mes, donde se dice que se practica, entre comillas, el amor, la paz y los buenos deseos. Y bueno, para el pueblo de Dios, que guarda el sábado y que estudia y que adiestra su oído para escuchar, es un mes donde debemos mantenernos al margen y hacerle el quite de alguna manera a las costumbres paganas que los seres de esta tierra por esta época practican y lo hacen con mucho ahínco. Estas grandes fiestas que son las fiestas de la mentira. Mentira porque celebran un nacimiento que no fue en esta época y además, a la luz de la historia, los únicos que celebraban su natalicio en la antigüedad, con banquetes, regalos y muchas otras cosas, eran gentes pecadoras y también los líderes de aquella época, por ejemplo, Faraón y Herodes. Este último, Herodes, que mató tanto niño, conocemos la historia, ¿verdad? Bueno, en la época de mi niñez, esta costumbre duraba mucho menos de lo que dura hoy. Ahora son alrededor de 60 días aproximadamente que somos bombardeados con la fiebre esta que existe del Espíritu Santo, navideño. El adversario, el padre de la mentira, trabaja y por lo que se ve ha ganado con el tiempo mucho más terreno. Los especiales llamados, hemos aprendido a través del señor Armstrong, qué es lo que significa realmente esta fiesta, qué es lo que es todo este asunto de la Navidad. En sus folletos lo hemos leído. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Que es engañar a todo el mundo. Y la Navidad es un engaño más que con su disfraz aparente, recordemos que esta es una fiesta de apariencias,
de cosas lindas, cosas bonitas de los niños, etcétera, no tiene nada que ver con adorar a Dios, al Dios verdadero. Bueno, dicho esto, al comenzar este mes loco, como podríamos decir, la palabra de Dios nos insta a salir de esta Babilonia llena de idolatría. Sabemos de alguna manera que no podemos irnos a la montaña como a muchos nos gustaría, pero sí podemos refugiarnos en la verdad de Dios, en el conocimiento que nos da Dios. ¿Para qué? Para entender de qué se trata todo esto. El conocimiento de Dios es muy importante tenerlo, hermanos. Y ese conocimiento viene de la preparación que tengamos cada uno de estudio, cosas que nos protegerán nuestra mente de toda esta parafernalia que existe, esta influencia que existe y que tiene este sistema corrupto que abunda por todas partes, sistema babilónico, por supuesto, introducido hace ya siglos atrás por el famoso Nimrod, que los conocemos, lo hemos leído acerca de él, nieto de Cam e hijo de Noé. Cam, hijo de Noé. Si lo pensamos, es realmente increíble que hasta el día de hoy esto mantenga a la gente sumida en esta ignorancia con tanto énfasis. Pero bueno, debemos protegernos, como dije, de alguna manera con la palabra de Dios, la cual nos ayuda a encontrar la verdad real de las cosas, ¿verdad? Veamos, por favor, para comenzar, Apocalipsis. Nos vamos bien atrás. Apocalipsis capítulo 18, verso 4 en adelante, dice: y oí otra vez otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios se ha acordado de sus maldades. Bueno, Dios está muy atento a lo que hace este mundo y también, por supuesto, cómo se comporta su pueblo de llamados en la actualidad. Cómo se prepara, cómo se protege de toda esta gran maquinaria que existe hoy en día en el mundo. Este mundo lleno de engaño. El gran engañador busca hacer caer principalmente a sus llamados. Él hace ese trabajo, esas pequeñas lucecitas que brillan en este mundo de oscuridad. Y bueno, ¿por qué debemos prepararnos? Porque, como dice el eslogan, porque el futuro es nuestro, hermanos. El futuro es nuestro. El futuro que viene, hermanos. Por todo lo que enseña la misma palabra de Dios acerca de ese futuro, donde gobernaremos junto a Jesucristo, ¿verdad? Y para ello es que debemos estar atentos y practicando, discerniendo lo que vemos, lo que se ve hoy en día, porque este mundo
sabemos que está al borde del precipicio, es cosa de tiempo nada más. Esto viene y viene de verdad, como hemos visto en las noticias, todas las cosas que están sucediendo. El mundo no lo ve, pero nosotros sí detectamos esas cosas a la luz de la palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, mucho nos dice acerca de gobernar en el mundo del mañana. Si alguien duda que podemos hacerlo, esto de gobernar, ya sea por la dureza de corazón que se ve hoy en día en las personas, por la confusión que se ve en las mentes de las personas que existe hoy, o si dentro de las mismas iglesias también algunas personas, las iglesias de Dios, algunas personas piensan, no es importante, yo no quiero gobernar, yo quiero vivir en el mundo en mañana junto a Dios y nada más. Eso de gobernar es para gente que le gusta salir ahí, estar en primera página. Bueno, si alguien piensa así, lamento decirle que está en un error. Este camino, hermanos, es para gobernar. Usted y yo, y los que estamos presentes en el día sábado, gobernaremos en el mundo del mañana con Jesucristo, para que vayamos todos tomándole el peso a lo que hacemos en la vida en el día de hoy, en la actualidad, con nuestro llamado. Tenemos que aprender a pensar por sí mismos nuestro camino, como hemos escuchado tantas veces, hermanos. Nuestro camino es particular, es personal, donde el Padre nos está moldeando a cada uno y nos ha puesto en la vida. Todas nosotros tenemos vidas diferentes. Y por lo mismo debemos pedirle al Padre, a Dios, que nos guíe con su Santo Espíritu, guíe nuestros pasos cada día. Y por supuesto aplicando la fe. Debemos aprender a ser leales con Dios, con humildad, practicando lo que hemos aprendido a través de este camino, a través del tiempo que llevamos. ¿Por qué? Porque todo tendrá una aplicación en el mundo por venir. Todo lo que aprendamos aquí. Jesucristo fue el Dios encarnado antes de convertirse en ser humano. Era el Dios, pues fue el Dios encarnado. Él fue el creador del universo y de la humanidad. Y cuando Él regrese, ocupará la mayor posición que puede tener un ser en esta tierra. Una posición de autoridad. Bajo, por supuesto, Dios el Padre. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, se convirtió en siervo de todos. No dijo, por supuesto, ni mandó celebren mi cumpleaños, no dijo eso, sino que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, como lo indica Mateo 11:29. Ahí lo dijo él. Aprended de mí. Y todos los que estamos en este camino
de vida, estamos para aprender de Jesucristo, de su carácter, aprender a discernir como Él pensaba y les decía cosas duras. Debemos imitarle, aprender de Él, como dije. Las palabras que Él menciona aquí, que quedaron por escritas, debemos tenerlas grabadas a fuego en nuestra mente. ¿Para qué? Para poner por obra todo lo que aprendamos en esta vida, en este peregrinaje que tenemos cada uno en la vida física, podamos poner todo lo que aprendemos, el conocimiento en ese futuro que tendremos junto al maestro, al jefe. Veamos por favor en Mateo. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 20 de Mateo. Capítulo 20, verso 25 en adelante. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice, mas entre vosotros no será así. Versículo 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos aprendido, la iglesia de Dios no es de tal o cual, sino que es de Dios. Y los gobernantes del futuro deberán tener humildad a la luz de estas palabras. Que es, podríamos decir, una super característica que debemos estar aprendiendo en el día de hoy. Todos aquellos que siguen a Jesucristo, siendo servidores, ocupando cada uno de nosotros, usted, yo y todos los que están aquí, ocupando sus pocas o muchas habilidades que podamos tener actualmente para servir ahora y para servir en el futuro, con ganas, con mansedumbre. Hoy Jesucristo continúa sirviéndonos, hermanos, como nuestro sumo sacerdote y como cabeza de la iglesia de Dios. Veamos por favor en Colosenses, un poquito más atrás, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 16, refiriéndose a Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud. Jesucristo, hermanos, el gran Rey del futuro, el mano derecha de Dios, el Padre, con el cual tendremos que participar activamente en ese futuro que viene, con ganas, ejerciendo lo aprendido. Debemos captar eso ahora, hermanos, lo que será esto de gobernar con Jesucristo en el futuro. ¿Para qué? Para comprender para dónde vamos caminando todos los estudiantes de la Santa Palabra. Jesucristo vino a servir, no a ser servido, y la ceremonia del lavamiento de pies que él mismo estableció, que lo hemos practicado, bajo el nuevo pacto, por supuesto, simboliza esta actitud de servicio. Veamos, por favor, en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El ejemplo de Jesús es lo que debemos anhelar, imitar todos, y debemos trabajar en ello. Y el servicio a Dios implica también adquirir características que puede que no tengamos y puede que también no las practiquemos. Un seguidor de Jesucristo debe ayudar a otros, no calla ni permanece en silencio cuando ve a un hermano o a una hermana o a cualquier persona que necesite de una palabra de apoyo. Jesús, conocemos que él fue muy cercano a los que padecían. La gente se le acercaba, recordemos. Una palabra sabia a alguien que está pasando por una situación delicada será muy bienvenida, será recibida con gozo, porque se ha hecho lo correcto, por supuesto, ante los ojos de Dios. Servicio a nuestro prójimo, podríamos decir. Y bueno, los verdaderos hijos de Dios son los que tienen frutos. No debemos olvidar que nos estamos ejercitando, aprendiendo para el mundo del mañana, vuelvo a repetir. Y bueno, el regreso de Jesucristo implica en la práctica que todos los engendrados por el Espíritu Santo de Dios, hoy estamos en preparación para un papel importante en la administración de ese gran gobierno mundial del mundo del mañana, bajo el liderazgo de Jesucristo, por supuesto. Veamos, por favor, qué dice la palabra de Dios. ¿Qué harán los llamados y los que completen la tarea en esta vida? Miremos rápidamente en Apocalipsis. Vamos a ver 4 escrituras en Apocalipsis que nos indican qué es lo que haremos. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasemos ahora a Apocalipsis 2, verso, un poquito más atrás, verso 25, dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ya? Ahora vamos a Apocalipsis 5, versículo 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. Vamos un poquito más atrás ahora, en Apocalipsis 20, versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En nuestras 4 escrituras nos damos cuenta, lo que hemos leído, que hay palabras como juicio, trono, reinado, autoridad, las cuales nos indican que en el mundo del mañana recibiremos posiciones de liderazgo para gobernar, para dirigir. Para eso los llamados se preparan el día de hoy, en la actualidad, para dirigir, entendiendo las cosas de Dios, entendiendo la ley de Dios. Y cada cual podrá hacer mucho bien en ese mundo que esperamos todos llegar, con esfuerzo, por supuesto. Si hemos aprendido las lecciones ahora, no tenga duda que usted va a ser de estos, de los que habla la palabra de Dios. Veamos algo más en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Verso 1, versículo 1. Dice, son preguntas. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando más las cosas de esta vida. Las grandes preguntas de Pablo. Las cosas de esta vida no son nada comparadas, hermanos, con lo que tendremos que ver en el futuro. Ponga atención en eso. Estos grandes problemas que vemos hoy en televisión, en las noticias, cosas que son... Nosotros tenemos que ponernos en el caso de qué haríamos nosotros en aquellas situaciones. Lo que tendremos que ver en el futuro, sin duda, no serán fáciles. Tendremos que juzgar, que en otras palabras significa clasificar
considerar, tener una opinión de eso, discernir con el cerebro lo que ocurre o la situación, y tendremos que entender, pues, aprender eso, entender lo que está mal. ¿Por qué? Porque seremos los administradores del futuro gobierno de Dios, el mundo que se nos viene. Por lo mismo, nuestro comportamiento debe ser siempre idóneo, serio, en este camino, como corresponde, teniendo siempre una sola línea. No, ¿ah? Sin dobleces. Bueno, Mateo también nos hace una pregunta en el capítulo 7, verso 3, que dice: ¿y por qué miras la paja en el ojo ajeno, que está en el ojo ajeno, en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? No podemos. Tenemos que ser de una sola línea. Lo dice directo a nuestra conciencia, hermano. Por lo mismo debemos corregirnos siempre, cada día, hermanos, tenemos que corregirnos, porque somos dados a hacer lo incorrecto. Debemos entenderlo. Somos de carne y hueso, como dice, pero que entendemos. De repente tenemos acciones que no corresponden. Los cristianos nacidos de nuevo llevarán una gran responsabilidad en el mundo del mañana, junto a Jesucristo, en el reino de Dios que se va a venir a la tierra. En esta vida que Dios nos ha dado debemos estar creciendo, aprendiendo cada día carácter espiritual, hermano. ¿Y qué es el carácter espiritual?, me podrán decir. Bueno, en palabras sencillas, es tener frutos espirituales, como indica Gálatas, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? Es lo mismo que decir tener dominio propio. Es lo mismo que la templanza. No son palabras al viento. Debemos captar qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Y bueno, ahí viene la pregunta que nos debemos hacer todos cada día en esta autoexaminación, que dice: ¿tenemos estas palabras siendo parte de nuestra vida? ¿Las tenemos? Bueno, ahí usted sabrá. ¿Y para qué las queremos tener en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Para aplicar correctamente la ley de Dios en muchas situaciones diferentes que nos tocará ver y vivir en el futuro. La vida cristiana de aquellos, todos, que han firmado el pacto con Dios, es un vencer y vencer y vencer cada día, hermano. El señor Mortensen lo mencionó de cierta manera en el servicio del sábado pasado. Dios está preparando un cierto número de personas hoy, y lo ha hecho a través del tiempo, para aquellos futuros días. A propósito de que en la actualidad se han elegido gobernadores y presidentes en diferentes lugares, en Chile también tuvimos hace un mes, 1 o 2 meses aproximadamente, 2 elecciones. Y
bueno, uno se sonríe de estas cosas, pero de repente uno ve que esta gente joven legisla burradas, hermanos. Son para la risa. Y por eso el aprender a gobernar no es fácil. Uno tiene que estudiar. Y nosotros los llamados tenemos estas letras. La palabra de Dios que nos insta a estar mirando temas. Vemos algo en las noticias. A ver, ¿qué puede hacer esto? Y empezamos. Y vamos arrancando la verdad de acá. ¿Verdad? Bueno, debemos nosotros estudiar, y cómo está el mundo de hoy, y cómo quedará previo a la venida de Jesucristo en el futuro, será debido a la ignorancia que se tiene de la palabra de Dios y de Dios. Gente ignorante que no tiene idea y gobierna más encima. Los llamados de este mundo, los llamados a salir aparte, aprendemos a gobernar siendo fieles, conscientes de lo que hacemos, constantes en el camino que hemos decidido seguir en nuestra vida. Y el gobernar no dependerá si tenemos mucho o poco dinero. Incluso si alguien se considera poca cosa, no, es que yo no sé hablar, no, es que yo esto, no, es que yo lo otro. También puede calificar para gobernar mediante la constancia en su crecimiento y la obediencia a Dios, por supuesto. Veamos la gran parábola de nuestro hermano mayor, nuestro Rey Jesucristo, en Mateo. Ustedes ya sabrán, me imagino de qué les voy a hablar. La parábola de los talentos. Mateo 25, quiero que leamos del versículo 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Como podemos ver en esta parábola, todas las cantidades que entregó el Señor no eran iguales, todas diferentes. Él dio responsabilidad conforme a su capacidad, como dice la palabra de Dios. Y bueno, asimismo a nosotros. No a todos nos ha dado las mismas capacidades. El Eterno sabe que algunos tienen una capacidad para esto otro para lo otro, para aquello, y así vamos desglosando el tema. Pero lo importante es que Dios quiere enseñarnos a través de esta parábola que debemos aumentar nuestros talentos, que debemos crecer en los talentos que nos ha dado, con las cosas que nos ha dado. Él nos ha dado la verdad, que es algo maravilloso e importante.
y desea que lo hagamos en nuestra vida, no a futuro, pues si Él nos mostró ahora la verdad, nos llama ahora. Es decir, no quiere que seamos durmientes, personas durmientes. Aquí en Chile existe un chiste o un cuento cómico que dice: trabaja en ferrocarriles. ¿Por qué? Porque pasa durmiente. Y durmientes son esos palos que están en las líneas, que están ahí nomás. Durmientes. Bueno, Dios no quiere que seamos de aquellos. Dios es nuestro juez hoy día y nos recompensará según lo bien o mal que lo hayamos hecho con el talento que nos dio en nuestra vida. Bueno, el mismo capítulo lo indica más adelante para que lo lean después. Y también lo repasa nuevamente en Apocalipsis. Si quieren, vamos allá para ir terminando. Apocalipsis 11, verso 1 dice: entonces me fue dada una caña de semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Nuestra vida hoy, hermanos, es el campo de entrenamiento para lo que viene. Aprenderemos a gobernar, cumpliendo fielmente nuestra responsabilidad. Primero, aprendiendo a gobernarnos a sí mismo, educando nuestro cuerpo, educando nuestro oído, educando nuestras acciones que hemos hecho tal vez por muchos años y que son malas. Educándonos en lo que comemos, en lo que consumimos para este cuerpo físico, disciplinando nuestra vida, en definitiva, y por supuesto pidiéndole perdón a Dios todos los días, hermano. Con arrepentimiento, por supuesto, del corazón. Todo obstáculo, hermanos, que superemos en esta vida física será un galardón que tendremos en el futuro. Yo le gané a esto, yo le gané a este vicio. El otro día conversaba con una persona de la calle. Bueno, trabajaba en un lugar, pero el tipo se veía muy desgastado y muy bueno para el alcohol. Demasiado, hombre joven. Y yo le hablaba de estas cosas, digo, mírate al espejo, viejo. Tú no eres ese. El tipo, bueno, uno ve cuando una persona renace, cuando le hablan cosas que nadie les habla tal vez. Son galardones, hermanos, que debemos aprender a ganar. Si triunfamos, seremos llamados a formar parte finalmente de esa familia divina que hemos leído tantas veces en la palabra de Dios. Así que, hermanos, hágale el quite a los vientos de este mundo que de vez en cuando arrecian en estas fechas y nos tratan de succionar así como cual remolino, y tome usted mismo el control. No que lo tome su vecino, su hermano. Usted es el que toma el control de sí mismo, hermano. Y así sabrá usted muy bien claramente para dónde camina y cuál será su lugar junto al Rey de Reyes venidero. Hasta la próxima, hermanos.